Que hable la palabra. Te invito a reflexionar el Santo Evangelio de este día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Sentémonos un momento, hermanos. Como os decía al inicio, con esta sexta semana del tiempo ordinario en el 2021, se pone fin a la primera etapa del tiempo ordinario. Vamos a empezar el miércoles este tiempo de gracia y conversión, que es la Cuaresma, que nos va a preparar a la Pascua, y hasta después de Pentecostés vamos a retomar este tiempo ordinario que es signo de nuestra vida. Y en el tiempo ordinario reflexionamos sobre el ministerio público de Jesús. En la Cuaresma nos vamos a centrar más en la experiencia de buscar el perdón, de buscar la reconciliación y de disponer nuestro corazón a la experiencia de la Pascua. El texto de la primera lectura de Levítico 13 es un texto que marca la vida del pueblo de Israel. Nosotros tenemos tantas leyes. A nivel civil hay muchas leyes. Hay leyes para el comercio, hay leyes para el tránsito, para todo hay leyes. También en la iglesia existe el llamado derecho canónico. Existe una ley que rige la vida de los cristianos. Ahora, en el mundo de las leyes, muchas veces el problema no son las leyes, sino la interpretación que se hace de la ley. Y digo esto porque en el texto de la primera lectura sucede justamente eso. El problema no es la ley que Dios da al pueblo, sino cómo el pueblo la interpreta. Yo en muchas ocasiones os he dicho que en el Antiguo Testamento o en el pueblo de Israel se considera la enfermedad como castigo divino, como signo de la maldición de Dios. Pues aquí encontramos en esta primera lectura como el fundamento de esta idea. Dios dice a Moisés que cuando una persona se enferme de lepra, esta persona se presente delante del sacerdote y el sacerdote lo declare impuro, es decir, que tiene la enfermedad de la lepra. Oficialmente se reconoce como un enfermo de lepra, y como en ese momento no había cura para esta enfermedad y se transmite con el solo contacto humano, por lo tanto, ¿qué es lo que había que hacer? Al leproso se le imponen una serie de condiciones. La primera es que se tendrá que ir a vivir fuera del campamento, se tendrá que ir del pueblo, es excomulgado, diríamos hoy, es desterrado. Además, su ropa tiene que ir rasgada. Y no tenía que peinarse, tenía que ir con el pelo para que cuando lo vieran su aspecto fuera un aspecto horroroso. Una persona sin peinarse, verás que no se ve bien. Cuando hay mucho viento y uno se despeina, pues uno mismo dice: hombre, es que necesito peinarme. Pues la experiencia es que, o lo que Dios quiere enseñar al pueblo es que el leproso, por haber adquirido la enfermedad, tiene que alejarse. Esto para buscar el bien común, porque si se pasaba con el solo contacto humano la lepra, por lo tanto el leproso es o puede ser causa de que otros se contaminen o se enfermen de lo mismo. El mandato de Dios es, primero, para que el leproso haga un gesto noble, se aleje de los suyos y no contamine a más. Se busca el bien común. Podríamos decir que en la primera lectura de hoy se impone un verdadero confinamiento al que es contaminado con la enfermedad de la lepra. Pero os he dicho al inicio que el problema no es la ley, sino la interpretación de la ley, porque Dios dice que
a Moisés le dice que el enfermo de lepra está impuro, pero se podrá purificar, y si se cura tendrá que ir ante el sacerdote para que el sacerdote lo declare puro y que presente una ofrenda, que es justo como el hecho que vemos o el suceso que vemos en el relato del Evangelio. Pues resulta que se interpreta mal la ley, porque lo impuro es lo que necesita de purificación. La experiencia del leproso demuestra la realidad del hombre y la mujer, que estará necesitado siempre de purificación, estará necesitado siempre de perdón, estará necesitado siempre de misericordia, pero se interpreta mal la ley. ¿Y qué es lo que sucede? En el planteamiento bíblico queda claro que lo impuro es lo que necesita de purificación, pero la mala interpretación de la ley hace que se llegue a pensar lo siguiente: lo puro es para Dios y lo impuro no es para Dios. ¿Veis la diferencia? El planteamiento que se hace de una mala interpretación es este: lo impuro es lo que no es apto para Dios. Por lo tanto, el enfermo de lepra o cualquier enfermo que está impuro, según una mala interpretación de la ley, es un maldito de Dios, es despreciado por Dios y por eso despreciado por los demás. Entonces el problema no es la ley, sino cómo se interpreta. La ley de Dios es clara: el que ha adquirido la lepra hay que declararlo impuro para que se aleje del pueblo, que viva de acuerdo a las normas ya dadas para los leprosos, para que no enferme a más, para que haga ese gesto noble de solidaridad con los demás, para que haga ese gesto noble de caridad para con los demás y no les transmita la enfermedad. La ley de Dios es clara, y además existe la posibilidad de que al curarse que vuelva ante el sacerdote y lo declare puro, pero la mala interpretación hace que se entienda como lo impuro, como lo que no es digno de Dios, y no es ese el verdadero planteamiento. Pero en el Evangelio Jesús va a corregir esta realidad. Dice el texto de San Marcos que se acercó un leproso y se pone de rodillas delante de Jesús. Fijaos la acción que hacen los dos. El leproso se acerca delante de Jesús. El leproso solo tenía permiso de volver cuando ya se hubiera curado a presentarse delante del sacerdote. El leproso no está curado, tiene la lepra. Se presenta delante de Jesús, que no es sacerdote según los sumos sacerdotes del templo, y le dice: si quieres puedes curarme. Aquí vemos una realidad bien grande, porque el hombre se presenta humillado, despreciado, marginado, señalado delante de Jesús y le dice: si tú quieres. Es decir, Jesús, yo no tengo ningún derecho, yo soy un pobre desgraciado. Eso es lo que le dice el hombre: soy un pobre desgraciado, no tengo derecho a nada, así que si tú quieres, si a ti te parece bien, si a ti se te da la gana, si a ti se te apetece, pues cúrame, y si no, no lo hagas. La oración es muy fuerte, y Jesús, dice el texto sagrado, que extiende la mano y lo toca. Según la mentalidad judía, al tocar a un enfermo de lepra, uno también quedaba impuro. Entonces Jesús rompe con ese esquema para decir que la enfermedad no es la maldición de Dios, no es maldición de Dios la enfermedad. La enfermedad es fruto del pecado. La enfermedad no la creó Dios, es causa del hombre y la mujer que metieron el pecado en el mundo. Y entonces Jesús extiende la mano, lo toca y le dice: yo quiero, queda limpio. Y sorprende lo que cuenta Marcos: en el momento, inmediatamente se le quitó la lepra. Pero qué bonito pensar en la escena de un Jesús que rompe con esa idea de tantos siglos, de un Jesús que rompe con esa mala interpretación de la ley y dice: el hombre y la mujer necesita de purificación, y yo he venido a ofrecer esa purificación, y no es solo una purificación física, sino una purificación integral, porque cuando Jesús pronuncia una palabra, cura al leproso, y al curar al leproso nosotros pensamos solo en la enfermedad física, pero pensemos en todo lo que conllevaba la lepra. Este hombre espiritualmente estaba mal, estaba sin duda sumergido en la ansiedad, en la depresión, de sentirse despreciado por Dios y por los demás. Jesús lo toca, pronuncia una palabra y lo admite de nuevo. Y después Jesús le dice: oye,
no le digas a nadie. Ve ante el sacerdote, cumple con lo que manda la ley para que conste que ha sido curado. Pero dice el Evangelio que este hombre iba con tanta alegría que se lo contó a todos a los que iba encontrándose por el camino. Este gesto demuestra dos cosas. Primero, que Jesús no busca que anden así como es el planteamiento del siglo XXI de la gente que busca fama. Jesús no vino a buscar fama. Jesús quiere que la curación pase en el anonimato y que se cumpla con el rito de presentarse ante el sacerdote. Y luego vemos la otra realidad, la del leproso curado, que la alegría es tanta que no le cabe en el corazón. Es que la alegría de sentirnos bien es muy bonito. La alegría, como me comentaba ustedes, que en su familia han salido bien, gracias a Dios, de salud. En medio de esta situación triste que vivimos, pues esa alegría es la que hoy le presentamos al Señor. La alegría del leproso curado, la alegría que traemos nosotros de nuestras acciones de gracias, la alegría de saber que en medio de esta situación difícil vamos saliendo adelante. Pues hoy dirijamos al Señor nuestra oración y digámosle: Jesús, el mundo está hundido con tantas enfermedades, si tú quieres puedes curarnos. Y que Jesús extienda su mano y también nos toque y también nos cure. Pues la idea del Evangelio con la que podemos concluir es: todos necesitamos de conversión, todos necesitamos de purificación, y esa purificación que todos necesitamos se cura cuando Jesús nos toca. Pues durante la Cuaresma vamos a reflexionar grandemente sobre esta idea. Profesemos la fe. Creo en